Bueno, vamos a trabajar hoy con proporcionalidad numérica. A ver, ya hemos estado trabajando con proporcionalidad y con algunos ejemplos ya nos contestamos a para qué estudiar proporcionalidad. Hablamos de forma, hablamos de escala, hablamos de proporción, que son recursos indispensables cuando yo quiero hacer un diseño. Están muy ligados entre sí y están muy conectados también con la matemática y la geometría. Fíjense, cuando hablamos de los talles de ropa, el vestido es el mismo en diferentes talles. Cuando hablamos de escala, si yo tengo un gráfico, un dibujo, puedo ampliarlo o bien puedo reducirlo. En estos dos ejemplos está presente la proporcionalidad. Bueno, pero ¿qué es una proporción? Si yo tengo 4 números reales diferentes de 0 en un cierto orden, se dice que forman una proporción si se verifica que el cociente entre el primero y el segundo es igual al cociente entre el tercero y el cuarto. A ver, estoy diciendo que si tengo 4 números ABCD, números reales y diferentes de 0, forman una proporción en ese orden si A dividido B es igual a C dividido D. El primero dividido el segundo es lo mismo que el tercero dividido el cuarto, que lo puedo expresar en general como una fracción. Y cuando aparece así expresado como una fracción, se lee A es a B como C es a D. Fíjense que aclaré que tenían que ser diferentes de 0. Si A y C fuesen ceros, es cierto, pero es trivial, me quedaría 0 igual a 0. B y D no pueden ser nunca ceros porque sabemos que no es posible, no existe la división por 0. No puedo hacer 5 dividido 0, no tiene sentido. Bueno, fíjense, cada una de estas partes de la proporción, cada uno de estos miembros que forman una proporción, se llama razón. Razón es cada una de las dos fracciones que forman la proporción. La primera razón es A sobre B, la segunda razón es C sobre D, y acá aparecen algunos nombres que vamos a usar más adelante. A los dos numeradores de las razones, a las dos partes de arriba de la razón, los llamamos antecedentes. A los dos denominadores se los llama consecuentes. También tenemos estos mismos números, reciben otros nombres como son extremos y medios. Yo les había dicho, si tengo los 4 números A, B, C, D, los dos que quedan en el medio, B y C, se llaman medios. Los dos que quedan en los extremos, en las puntas, A y D, se llaman extremos. Hay una propiedad muy importante que tienen las proporciones y que la vamos a usar para resolver casi todos los ejercicios, es la que se llama propiedad fundamental de las proporciones. Dice que en toda proporción debe verificarse que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Habíamos dicho que A y D eran los extremos, B y C eran los medios. Si multiplico A por D, me da lo mismo que si multiplico B por C, siempre que A, B y C, D sean números reales diferentes de 0. A ver, estoy diciendo que los productos cruzados son iguales. Fíjense cómo la aplico. Si yo tengo 3 sobre menos 11 igual menos 21 sobre 77. O dicho, si lo leo como proporción, 3 es a menos 11 como menos 21 es a 77. Para ver si realmente esta expresión es una proporción, yo podría ver si se verifica la propiedad. Entonces, hacemos los productos cruzados. 3 por 77, ¿me da lo mismo que menos 11 por menos 21? Hacemos la cuenta y efectivamente, como 231 es igual a 231, esta igualdad es una proporción. Bueno, fíjense la otra propiedad que tenemos de las proporciones. 3 o más razones forman una serie de razones iguales. Si yo tengo A es a B, como C es a D, como E es a F, como G es a H, tengo varias razones que son iguales. Fíjense, lo que podemos decir es que la suma de todos los numeradores es a la suma de todos los denominadores. Si yo sumo todos los números de arriba
y lo divido por sumar todos los números de abajo como A es a B. Y acá tenemos un ejemplo. Si yo tengo 1 es a 3, como 2 es a 6, como 3 es a 9, como menos 1 es a 3. Fíjense, acá multipliqué arriba y abajo por 2, acá multipliqué arriba y abajo por 3, acá multipliqué arriba y abajo por menos 1. Efectivamente, esto es una serie de razones iguales y se verifica esta propiedad. Si yo sumo todos los numeradores y lo divido por la suma de los denominadores, fíjense que me da 5 sobre 15, que efectivamente es un tercio. Bien, si yo conozco 3, si yo tengo 4 números que forman una proporción y conozco 3, puedo hallar el cuarto proporcional. Vamos a ver ahora entonces cálculo del cuarto proporcional. Si conocemos 3 de los 4 números, podemos hallar el cuarto proporcional que junto con ellos forman la proporción. Fíjense el ejemplo que les puse. ¿Cuánto vale X si A, B, C y X forman una proporción en ese orden, sabiendo que el número A es 3, que B es raíz de 2 y que C es menos 1? Entonces decimos, el primero es al segundo, como el tercero es a X. A es a B como C es a X. Reemplacé por los valores que les di. En vez de A puse 3, en vez de B puse raíz de 2, en lugar de C puse el menos 1 y la X es la incógnita. Ahora bien, para despejar esta X, decimos, hacemos los productos cruzados. 3 por X es igual a raíz de 2 por menos 1. Lo despejamos y me quedó menos raíz de 2 sobre 3, que es aproximadamente este valor. Fíjense, la proporción, el porcentaje y la relación expresan ideas similares en formatos ligeramente diferentes. Por ejemplo, en un envío de 40 muebles, 10 son mesas. ¿Qué porcentaje del envío representan las mesas? Las mesas representan una proporción de 1 en 4. ¿Por qué? Porque dijimos que de 40 muebles, 10 son mesas. O sea, 10 sobre 40, que si yo lo simplifico es 1 sobre 4. La relación es 1 es a 4, 1 sobre 4. El porcentaje es dividir 10 entre 40 y multiplicarlo por 100. Sería el 25%. Fíjense que estoy hablando de razón, relación, porcentaje y estamos hablando de el mismo sentido. Cuando los medios son iguales, fíjense, yo acá les puse A es a B como B es a C. Estos dos medios son iguales. En ese caso, la proporción se llama continua. Es un nombre que reciben estas proposiciones especiales. ¿Qué nos puede pasar ahora? Que yo conozca 2 de los 3 números de una proporción continua y puedo entonces calcular el tercero proporcional. Fíjense el ejemplo que les pongo. ¿Cuánto vale X si A, B y X forman una proporción continua en ese orden? Sabiendo que el número A es igual a 2 y que B es raíz de 2. Bueno, armé la proporción. A es a B como B es a X, pero mi A era 2, B es raíz de 2, B nuevamente es raíz de 2 y X. Si aplico la propiedad fundamental de las proporciones que decía el producto de los extremos es igual al producto de los medios, obtenemos que 2x es igual a raíz de 2 por raíz de 2, de donde saco el valor de x que es 1. Acá simplemente despejo. Fíjense una observación, si yo considero la figura de la izquierda, esta figura mide la pendiente de la carretera con respecto al horizontal. Este tipo de carteles es frecuente ver en la ruta y lo que está diciendo es que estamos en una pendiente, en una inclinación del 10%. Quiere decir que avanzo 10 metros, subo 10 metros cada vez que avanzo 100 metros. Lo mismo este cartel. Cada vez, si es del 12%, cada vez que avanzo 100 metros, voy a subir 12 metros. Bueno, y ahora vamos a ver 5 propiedades que tienen las proporciones, que son todas muy semejantes y muy difíciles de expresar, pero muy fáciles de entender.
La propiedad 1 dice que en toda proporción se verifica que la suma del antecedente más el consecuente es a su antecedente en la primera razón, como la suma de antecedente más consecuente es a su antecedente en la segunda razón. Parece que siempre dije las mismas palabras. A ver, ¿qué estoy diciendo? Si tengo una proporción y yo sumo el de arriba, los de arriba, habíamos dicho que eran antecedentes. Los denominadores, los que están abajo, son los consecuentes. Dice que si sumo antecedente más consecuente de la primera razón y lo divido por su antecedente, es lo mismo que hacer eso mismo en la segunda razón. Sumo numerador con denominador, antecedente más consecuente, y lo divido por el antecedente. El de arriba más el de abajo dividido el de arriba, el de arriba más el de abajo dividido el de arriba. Acá tienen un ejemplo. Si yo tengo menos 4 es a 13, como 2 es a menos 6,5, yo digo, sumo el de arriba con el de abajo y lo divido por el de arriba, y del otro lado lo mismo, arriba más abajo y lo divido por el de arriba. Fíjense, así hice cuentitas, hago los productos en cruz y llego a que se verifica la propiedad. Acá simplemente estoy dando un ejemplo que verifica esta propiedad. Bueno, fíjense, la propiedad 2 es muy parecida a esta, nada más que voy a decir que sumo el de arriba más el de abajo y ahora lo divido por el de abajo, y del otro lado lo mismo, sumo antecedente más consecuente de la segunda razón y lo divido por el de abajo, por el consecuente. Nuevamente acá tenemos el mismo ejemplo, el de arriba más el de abajo, pero ahora divido por abajo, el de arriba más el de abajo y divido por el de abajo. En la tercera propiedad, muy parecida, pero en lugar de sumar voy a restar. Resto antecedente menos consecuente y lo divido por el de arriba, por el antecedente, y lo mismo en la otra razón. El de arriba menos el de abajo y lo divido por el de arriba. Nuevamente con los mismos valores que tenía, hice el de arriba menos el de abajo y lo divido por el de arriba, el de arriba menos el de abajo y lo divido por el numerador, por el antecedente. Guarda acá que me queda menos menos, así que voy a terminar con un signo más, voy a terminar sumando esto y efectivamente se verifica la propiedad. La propiedad 4 es idéntica a esta, otra vez tenemos resta, pero en lugar de dividir, como en la propiedad 3, por los antecedentes, voy a dividir por los consecuentes. La resta del antecedente menos el consecuente de la primera razón es a su consecuente, como antecedente menos consecuente de la segunda razón es a su consecuente. Y acá lo tienen con un ejemplito. Ahora resto el de arriba menos el de abajo y lo divido por el de abajo, el de arriba menos el de abajo y lo divido por el de abajo. Hago cuentitas y llego a una igualdad. Y la última de estas propiedades dice que en toda proporción se verifica que la suma del antecedente más el consecuente es a la diferencia de antecedente menos consecuente en la primera razón, como lo mismo en la segunda razón. Fíjense, ahora estoy haciendo la suma de los dos sobre la resta de los dos, es lo mismo que la suma de antecedente y consecuente, sumo los dos y los divido por su diferencia. Fíjense que además agregué ahora que A y B tienen que ser diferentes entre ellos y C también tiene que ser diferente de D. Esto es porque si A y B fueran iguales, esto nos daría 0 y recuerden que no es posible dividir por 0. Bueno, y acá lo tenemos ejemplificado con números. Sumo el de arriba y el de abajo y lo divido por la resta entre ellos dos y lo mismo del otro lado. 2 más menos 6,5 y lo divido por la resta entre ellos, 2 menos 6,5. Hago cuentitas y logro probar la propiedad. Y fin.